más producciones que estén entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Maribel Paredes. ¿Cómo estás, Maribel? Tu saludo para Querején. Hola, señor Genaro, gracias por apoyar a Nuevos Valores, ¿no? Y bueno, estoy muy gustosa con usted. Muchas gracias por apoyar nuevamente a los Nuevos Valores. Producciones Creagen, gracias por apoyar a nuevos valores, a nuevos talentos. Y muchísimas gracias, ¿no? De mi parte, mío. Qué bueno, Maribel. Maribel, dime, exactamente de qué parte es Maribel. Yo soy de parte del Cajamarca, distrito José Sabogal, la provincia de San Marcos, de una tierra tan bonita, tan calorosa. Y ahí estoy. Qué bien. Dime, Maribel, ¿qué tiempo estás cantando? Yo empecé de la edad de 5 años, participaba en mis colegios, aunque mi papá no quería, ¿no? Pero ahí estaba participando. Y también mi mamá me llevaba así a distintos lugares donde se presentaba música de Cajamarca. Yo iba ahí con mi pollerita a cantar y empiezo desde muy pequeña. ¿De qué estamos hablando, Maribel? 5 añitos. Mira tú. Dime, Maribel, ¿a qué parte viajó en tu música? Bueno, ya por ahora que he viajado a Huancayo, a Ayacucho, Cerro de Pasco, también a mi linda tierra Cajamarca. Ahí estoy viajando en febrero. Tengo una presentación ahí. A todo esto, Maribel, presentaciones, ¿qué parte te presentas? El 10 de noviembre me estoy presentando acá en su gran aniversario de mi amiga, de mi colega Rosy Marín. Y también estoy con Príncipe Acoíno acá en Los Postes el 10 de noviembre. Mira tú, hay trabajo, Maribel. Dime, Maribel, queremos pues saber más de Maribel, ¿no? Queremos número para contrato. Mi número de contrato es 94 53 0 19 68. Ese es mi número de contratos. Bien. Dime a todo esto, ¿cuánta producción tenemos, Maribel? Por ahora todavía no tengo producción. En eso estoy para sacar mi producción, ¿no? Usted sabe cuando uno no tiene el apoyo de alguien, tiene que estar ahí desde el inicio, ¿no? Maribel, ya que para viajando a sitios, me imagino que tienes anécdotas, cuentan una de ellas, pues anécdota que te haya pasado, porque todo viaje es anécdota, ¿eh? Claro, cómo no, la calorosa del público, el calor del público, ¿no? Cuando te reciben, subes al escenario cuando tu marco te reciben, hay veces los temas que de otras colegas que lo saben, te lo corean juntos contigo. Mucha, es bonito. Me imagino que sí. Y dime, ¿qué canciones te piden en esos sitios que vas? Bueno, en Cajamarca más conocido es Casualidad, Qué linda flor, música de Cajamarca, pues, ¿no? Claro, claro. A ver, una canción a capelita, pues, Maribel, si nos puedes ofrecer, ¿eh? Claro que sí, un tema de Walter Tambo, ¿no? De Cajamarca, que es Casualidad. Ya todos lo conocen, ¿no? Y dice así: casualidad quiere llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. Casualidad quiere llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. Casual no fue casual, no fue casual. Tú me buscaste, amorcito, es la verdad. Qué bueno, Maribel. Te piden a fuerzas allá en Cajamarca, al estilo arpa. Sí, ¿no? Sí, está bonita la canción. A todo esto, Maribel, ¿qué tiempo estás radicando en Lima ya? Yo acá en Lima tengo 5 años. ¿Cómo es Maribel de acá 4 o 5 años? ¿Cómo te ves? Bueno, solamente Dios sabe, ¿no? O sea, tu logro es crecer más de lo que estás ahora, ¿no? De lo que estoy ahora, esperar un poco más. Ser como, bueno, yo admiro bastante a Dina Paucar, Sonia Morales, como es Rosita Sandoval, Rosita de Espinar también, que empezó desde niña, ¿no? Al ver sus anécdotas de Dina Paucar, Sonia Morales, cómo empezaron, ya ahí tenemos mucha. Claro, es que normalmente empiezan así, ¿no? De chicos y ya, pues ahí lo ven. Maribel lo podemos tener también así más adelante, quién sabe, ¿no? Si Dios me lo permite, así estaré igualándoles a ellas, ¿no? Yo creo que sí. Maribel, ¿qué le pusiste a tu amigo del Facebook que te van a ver? Muchas gracias por su apoyo, por su levantamiento de moral. Todos mis amigos quizás
Bueno, me dicen, Maribel, tú puedes, sigue adelante. A veces una vez me vieron derrotada por un problemita, ya bueno. Me decían en mi Facebook, Maribel, sigue adelante, tú puedes. Con la ayuda del Señor tú vas a poder. Ese aliento que me dan mis fans, mi público maravilloso, me siento alegre. Qué bueno, Maribel. Bueno, Maribel, pues siempre un gusto de entrevistarte, pues ya será en otro un escenario, pues entrevistarte, despedida para que dejen, Bueno, ¿qué puedo decir? No tengo más palabras, ¿no? Muchas gracias por su apoyo, por apoyarnos a nosotros, Nuevos Valores. Muchas gracias, estoy agradecida. Ok, Maribel, nos vemos en otra oportunidad.